Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este YouTube de Fundación Centro Medjugorje, al ciclo de charlas de los viernes. Hoy nos acompaña el padre Vicente Zamora de Lleida, es de la Orden de los Mercedarios, está en la parroquia de Mare de Déu de la Merced en Lleida y hoy continuaremos con el ciclo de charlas de los viernes, que estamos en el ciclo de charlas de cómo escuchar la voz de Dios en el corazón. Y tenemos el título de la charla de hoy, es Conversando desde el silencio. Así que pues, el padre Vicente nos explicará un poco al respecto. Os invito a que os unáis a pedir Espíritu Santo para que sea el que guíe esta charla y para darle después la palabra al padre Vicente. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Abre nuestro discernimiento, todos nuestros sentidos, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir, para que podamos abrir nuestro corazón a Dios y podamos escucharlo a Él. Amén. Padre Vicente, cuando quiera. Un momento que no lo escuchamos. Padre. Ya. Sí, buenas noches. Ajá. Buenas noches a todos y a cuantos al otro lado de las pantallas o por los otros medios que escucháis, pues os unís a esta pequeñita exposición que hemos preparado el día que nos invitaron tanto Íñigo como Diana a participar. Y darle gracias a Dios por estos momentos, por estos encuentros, por estas circunstancias, pues por ejemplo que al igual que en otros países, pues Lleida está así en la mirada de toda una España hoy para también pasarnos a un grado menor. Sí, esto que muchas personas están cayendo enfermas. ¿Qué deciros del silencio? ¿Qué hablar? ¿Qué presentar? Bueno, como buen mercedario que soy, pues nuestra figura siempre es María. Y claro, teniéndola ella como modelo de discípulo, es donde nosotros de alguna manera pues estamos con, o cuantas decisiones tomamos en nuestras vidas la tenemos como madre, modelo y maestra. Por eso yo siempre pues me gusta empezar primero invocando al Espíritu Santo, pero después, como María en el cenáculo oraba con los apóstoles, solicitando el Espíritu Santo, pues también nosotros ahora le pedimos que interceda por todos nosotros, que extienda su manto en esta charla, que nos proteja de todas las situaciones pues que en nuestros corazones hay, pues a lo mejor alguna herida, alguna cosa que no hemos integrado, alguna situación que como los apóstoles todavía hoy celebrando Santo Tomás, pues dudamos, porque hay a veces dudas en nuestras vidas, porque sí es verdad que creemos racionalmente en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero no vibra nuestro corazón cuando nos acercamos a Él, cuando lo recibimos en nuestras manos, hoy actualmente en la mano, y luego lo llevamos a nuestro interior. Nuestro corazón debería de palpitar y salir, como lo hizo seguro María cuando recibió el anuncio del ángel. Por eso os invito en esta noche a que todos la invoquemos a ella, pues con la oración que todos conocemos y que creo que es la que todo el mundo recita y con la que llegamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. lo siento por la Virgen de Medjugorje, redentora de cautivos, ruega por nosotros. No, es la Virgen de la Merced, no, y la Virgen de Medjugorje, Virgen de la Paz también, pero tenemos en preferencia, aunque como solo se cambia de vestido, es la misma. Pues en primer lugar, deciros que, como os dije, como al principio he presentado, voy a centrar casi todo lo que vamos a hablar en María, ¿no?
Y en mi juventud, antes de ordenarme de sacerdote, en mi formación, había un libro que era de moda y que estaba de moda y que casi todos los maestros o formadores nos los recomendaban. Y el libro era El silencio de María, del padre Ignacio Larrañaga, que va dando cursos de talleres de oración, sobre todo pues, por Latinoamérica, que están muy extendidos. En el prólogo del libro hay algo que es muy importante, es una oración que se titula Señora del Silencio. Y yo os invito, puesto que es algo, hablar del silencio, cuando lo tendríamos que vivir, cuando lo tendríamos que experimentar en nuestro interior, os invito a hacer un pequeñito ejercicio. No tiene nada que ver con técnicas orientales, sí que simplemente os invito a que nos relajemos un poquitico, a que aprendamos a escuchar, a que en este momento seamos capaces de silenciar la mente, seamos capaces de silenciar un poquito todo lo que es las tensiones que podemos llevar encima. Hemos tenido una jornada ajetreada. Seguramente muchos, los que estéis aquí en España, estamos cansados. Y tal vez pues sea bueno que hagamos un pequeñito ejercicio, un pequeñito. Por eso os invito lo primero a que os sentéis bien, os pongáis cómodos. Estéis en una silla donde tengáis la espalda no echada hacia atrás, sino en forma vertical y un poquito con los pies apoyados, no los crucemos, no crucemos las manos, no crucemos nada. Simplemente relajémonos un poquito. Siente los pies en el suelo, siéntelos en este momentito. Siente, pues mueve los dedos de los pies. Ves dejando que las piernas pues simplemente se desplacen solas, relajándolas. Te invito en este momentito también a que pongas las manos sobre tus muslos para que de alguna manera sientas pues las piernas tuyas que están acariciadas. Relaja los brazos, no estés en tensión. Por eso ahora es importante que un poquito tomes conciencia de todo tu cuerpo. Por eso te invito, lo primero que todo, a que con tu respiración vayas poquito a poco inspirando y que la lleves hasta lo más profundo. Llévala hasta lo más profundo y con una inspiración que sea pues intensa. Mantén un poquitico el aire, suéltalo poquito a poco. Este ejercicio ve haciéndolo lentamente. Cierra un momentito los ojos. Imagínate algo bonito, algo de tu agrado, el rostro de nuestra Madre, la Virgen de Medjugorje, la custodia puesta en el altar. Mírala, contémplala, o alguna otra imagen. Sigue respirando lentamente. En este momento te invito a que dejes a un lado la imagen y empieces a escuchar sonidos que hay a tu alrededor. Identifícalos, ponle nombre. Escucha todos cuantos más puedas oír. Y ahora siente el latido de tu corazón. Sientes cómo palpita. Sientes en este momento cómo la sangre va fluyendo. Y ahora sí, como estás, yo voy a ir haciendo una oración a María. Voy a ir lentamente. Simplemente siente lo que yo voy a leer. Siéntelo dentro de tu interior. No hagas nada, ni pienses, no hagas, simplemente intenta escuchar esta oración y retener las emociones que produce en ti. Madre del silencio y de la humildad. Tú vives perdida y encontrada en el mar sin fondo del misterio del Señor.
Eres disponibilidad y receptividad. Eres fecundidad y plenitud. Eres atención y solicitud por los hermanos. Estás vestida de fortaleza. En ti resplandecen la madurez humana y la elegancia espiritual. Eres señora de ti misma antes de ser señora nuestra. No existe dispersión en ti. En un acto simple y total, tu alma, toda inmóvil, está paralizada e identificada con el Señor. Estás dentro de Dios y Dios dentro de ti. El misterio total te envuelve y te penetra, te posee, ocupa y integra todo tu ser. Parece que todo quedó paralizado en ti, todo se identificó contigo. El tiempo, el espacio, la mujer, Dios. Todo quedó asumido en ti y divinizado. Jamás se vio estampa humana de tanta dulzura, ni se volverá a ver en la tierra mujer tan inefablemente evocadora. Sin embargo, tu silencio no es ausencia, sino presencia. Estás abismada en el Señor y al mismo tiempo atenta a los hermanos como en Caná. Nunca la comunicación es tan profunda como cuando no se dice nada, y nunca el silencio es tan elocuente como cuando nada se comunica. Haznos comprender que el silencio no es desinterés por los hermanos, sino fuente de energía e irradiación. No es repliegue, sino despliegue, y que para derramarse es necesario cargarse. El mundo se ahoga en el mar de la dispersión, y no es posible amar a los hermanos con un corazón disperso. Haznos comprender que el apostolado sin silencio es alienación, y que el silencio sin apostolado es comodidad. Envuélvenos en el manto de tu silencio y comunícanos la fortaleza de tu fe, la altura de tu esperanza y la profundidad de tu amor. Quédate con los que quedan y vente con los que nos vamos. Oh Madre admirable del silencio. Vamos pues moviéndonos un poquito después de haber pues escuchado estas palabras y esta oración y dejando guardado alguno de esos momentos que al escuchar las afirmaciones que se hacen de María, pues sin duda habremos sentido dentro de nosotros alguna de las emociones. Empezamos a respirar con normalidad y precisamente pues os invito a que muchas veces, en ocasiones, no nos es fácil hacer silencio en nuestro interior. Fijaos que iniciábamos esta oración invocando a María, y invocando a María en el silencio y en la humildad. Y lo primero que necesitamos es ponernos con humildad frente a Dios. Y cuando nos ponemos con humildad, ¿qué queremos decir? Pues lo primero que es algo que tenemos que pedir. La humildad es algo que le tenemos que pedir, suplicar siempre a Jesús, que nos haga humilde. Y nosotros nos preguntaremos, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo sé yo si la tengo? ¿Y cómo la puedo conseguir? Pues la segunda manera es contemplar la humildad del Señor. Y yo para ello os invito que con este ejercicio que hemos hecho, que miréis con ojos contemplativos las escenas de la vida del Señor. Que
oigáis en vuestro interior los pasajes del Evangelio. Seguro que la gran mayoría de los que me escucháis vais a misa casi diariamente. La pregunta es, cuando yo salgo de la misa, ¿qué me llevo? De la misa que has escuchado esta mañana, cuando saliste, ¿has escuchado la palabra de Dios? ¿La habrás meditado a lo largo del día? ¿Qué pozo te ha dejado en tu corazón? Hoy, ¿qué te queda del día de hoy, de la misa, de la Eucaristía, de cuando el sacerdote elevaba la hostia, de cuando se hacía un silencio después de la comunión, de cuando has escuchado Señor mío y Dios mío de labios de Tomás, de cuando en algún gesto o momento de la Eucaristía has sentido que tu espíritu se conectaba con el del Señor? ¿Qué te queda? ¿Qué te has quedado? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Qué has grabado en tu corazón? María guardaba todas sus cosas en el corazón. ¿Qué has guardado hoy en tu corazón de todos los actos de piedad que a lo largo de la jornada has hecho? Por eso es ver con ojos contemplativos. La tercera cosa para conseguir la humildad es meditar las palabras y actitudes de quien, como dice San Pablo en Filipenses, quiso pasar por uno de tantos. Meditar las palabras de Jesús y las actitudes. Y por último, pues realizar algunas prácticas que son sencillitas, es decir, pues reconocer serenamente nuestras limitaciones, cultivar la confianza en Dios en medio de las adversidades cuando se experimentan. En este momento podemos pasarnos todo el día quejándonos por el bendito coronavirus o podemos estar sencillamente confiando en Dios, ¿eh? Y decir, bueno, pues Señor, en este momento no sabemos hacia dónde nos llevará, pero seguro que tú tienes un plan, ¿eh? Aceptar con espíritu agradecido, sobre todo las correcciones de los demás, eso que pega en nuestro puro ego, ¿eh? Por eso os decía la madre de la humildad. Esto nos va ayudando a preparar nuestro corazón para la segunda parte, que era la madre del silencio. Por eso os invito a que en este momento, pues como María, que nos da un ejemplo a la hora de vivir la presencia de Dios en su vida, yo siempre la asocio con la frase que dijo una vez, que recordáis todos, por supuesto, de San Pablo: no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y aparte de ser María la que ha engendrado en su seno a Jesús, es de la que precisamente podríamos afirmar esto mismo, más que en San Pablo, ¿eh? Y decir precisamente que María era toda Jesús. Yo cada vez que me dejan un mensaje, porque me vi en el grupo de oración y me deja a los pies de la Virgen el mensajito último. Y siempre, pues, ¿qué hace María? Simplemente hablarnos de su Hijo Jesús. Es que en todos los mensajes es exactamente lo mismo. Como es la fan número 1, pues todos los días nos dejas un mensajito sobre Jesús, ¿no? ¿Qué quieres decir precisamente esto de no soy yo, es Cristo quien vive en mí? Ya no vivo yo en mí. Pues lo primero, que cuando salgo yo, entra Dios. Y que para poder entrar Dios tengo que dejar de estar mirándome todo el día el ombligo y viendo cuáles son mis necesidades y ver cuáles son mis situaciones. Por eso, cuando algo muere en mí, Dios siempre se presenta. Y esto es una experiencia que deberíamos de tener todos nosotros, ¿eh? ¿Y cómo se consigue eso? Pues precisamente callando, haciendo silencio, ¿eh? Y para eso, pues un poquito, ¿qué es lo primero que necesitamos para poder hacer presente a Dios en nuestra vida? Pues es tener esa experiencia de lo eterno, de Jesús, que palpita dentro de nosotros. Cuando algo está presente, no lo tenemos que imaginar. ¿Tú a Dios te lo imaginas o lo sientes? Pregúntatelo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste haciendo oración? Pero de emoción, ¿eh? No estoy hablando el dolor, el sufrimiento. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste? Que te corrían las lágrimas y tú decías, ¿pero por qué?
qué emoción siento, qué gozo, qué alegría. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste tanto como cuando viste al chico o a la chica de tu vida por primera vez, que el corazón parecía que enloquecía? ¿Cuándo fue? Que lo sentías palpitar, sentías ese corazón. Porque cuando tú tienes esos sentimientos ya no necesitas ver ni imaginar. ¿Eh? Y por eso, toda experiencia de Dios tiene que pasar por el sentir y no por el pensar. Yo sé que a lo mejor pues aquí algunos se escandalizarán. Es sentir, sentir. Sentir es lo que nos deja grabado en nuestro interior, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, deja la huella. Por eso también Dios hace eso en nosotros. Lo pensamos, pero no lo sentimos como presencia en muchas ocasiones. Y por eso, pues nuestra oración entra en la rutina, entra pues a veces el decir, no avanzo, no recorro. Fijaos, a mí hay una vez que leí una frase por ahí, que la recogí, de hecho la he puesto hoy aquí, los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. Os repito, los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. Y precisamente es eso, que al escuchar el silencio, cuando nosotros somos capaces de escuchar el silencio, podemos ir aprendiendo a escuchar la palabra. Cuando digo palabra, estoy hablando de la palabra en mayúscula, escuchar a Dios. El otro día, mientras estaba preparando este tema, me encontré una historieta muy divertida y por eso os la voy a contar, ¿no? Es para un poquito iluminar este tema. Dice que había una vez un discípulo, antes de ser reconocido como tal por su maestro, que fue enviado a la montaña para aprender a escuchar a la naturaleza. Esto se parece mucho a Eliseo, ¿eh? Y dice que al cabo de un tiempo volvió para dar cuentas al maestro de lo que había percibido. Y le dice al maestro, oye maestro, mira, he oído el piar de los pájaros. Seguro que esta noche también, cuando os he dicho, guardad un poquito de silencio, y hemos oído, los que tenemos la suerte de tener un jardín fuera, hemos oído el piar de los pájaros. El aullido del perro, el ruido del trueno. Y le dice el maestro, no, vuelve otra vez a la montaña, aún no estás preparado. Total, que el muchacho se fue para allá, para la montaña, y se pegó una buena temporadita por la montaña. Por segunda vez baja y le cuenta al maestro lo que había percibido. Y le dice, maestro, he oído el ruido de las hojas al ser mecidas por el viento, el cantar del agua en el río, el lamento de una cría sola en el nido. Todo emocionado, ya esperando que el maestro le diese el aprobado. Y le dijo de nuevo el maestro, no, aún no. Vuelve de nuevo a la naturaleza y escúchala. Total, que después de una temporada, por fin un día, decide bajar de nuevo y le dice, maestro, he oído el bullir de la vida que irradiaba el sol, el quejido de las hojas al ser holladas, el latido de la savia que ascendía en el tallo, el temblor de los pétalos al abrirse acariciados por la luz. Y con una sonrisa le dice el maestro, ahora sí, ven, porque has escuchado lo que no se oye. Y es así. Escuchar a Dios es escuchar lo que no se oye. Y el silencio es lo único que hace a Dios evidente, sin intermediarios. Por eso necesitamos aprender a hacer ese silencio. No sé si os habéis dado cuenta este tiempo, yo no conocía este Zoom, no conocía no sé cuántas aplicaciones que han salido para podernos comunicar. Y de hecho, pues la comunicación es necesario. Más en este tiempo había gente que entraba pues en verdadera angustia por no poder socializar con las demás personas. Y ha sido algo importantísimo todos los medios de comunicación que hemos ido utilizando. Y necesitamos el encuentro y el diálogo. Pero después de dialogar,
debemos también formar parte de esta relación, el silencio. Mi pregunta es si verdaderamente estamos acostumbrados a escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que en un diálogo cambiaste de opinión? Tú piénsalo. Hablaste con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Alguien ha conseguido que tú cambies de opinión? ¿Has escuchado lo que te decían? ¿Estabas atento a los razonamientos que hacía y a las formulaciones que te presentaba? Que eso nos puede pasar con Dios. Él puede estar hablando todo el día y nosotros seguimos igualitos, porque no escuchamos. Si bajamos, ¿y cuál es el primer mandamiento? Si recordáis en el Deuteronomio que le dijo Dios al pueblo de Israel. ¿Lo acordáis? Amarás al Señor tu Dios con tu corazón. Pero antes de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿qué le dijo? Shema Israel. Escucha, escucha, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios. Escucha. Y el escuchar no estamos muy familiarizados con ello. Por eso os he puesto esta pequeñita, aprender a escuchar a Dios, y solo se le puede escuchar desde el silencio. Pues con Dios nos pasa eso. El silencio debe de formar parte de toda relación para que escuchemos, interioricemos y veamos si a lo mejor lo que estamos dialogando puede aportarnos el otro un poquito de luz. Al principio nosotros sentimos siempre la necesidad de decirle algo a Dios en toda oración. En el momento que yo me pongo frente a Él, soy yo el primero que lleva la iniciativa, ¿no? Y entonces, pero luego hay que quedarse en silencio, puesto que Dios tiene que decir algo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste lo que te dijo Dios? ¿Qué te dijo? ¿Te ha dicho algo hoy? ¿No te ha dicho nada? ¿Qué te ha dicho? Que eres guapo, que eres lindo, que mira, vigila aquí un poquillo, no, esta situación no la estás enfocando del todo bien. ¿Te ha dado una palabra? El silencio es para dar paso siempre a Dios. Y para eso tienes que callar, siempre. Tienes que hacer un silencio total en tu interior, mental, y también a callar. Por eso todo, como os decía antes, la inteligencia, dejarla, porque si no, en vez de hablar Dios, hablas tú, con tus razonamientos. Dejar, haz silencio. Es dar luz verde para que la se haga presente. Y este silencio es la muestra de nuestra apertura. Es decir, por eso se necesita la humildad, abiertos y acogedores. El Señor habla, que tu siervo escucha. Cuando muchas veces nuestra oración es, escucha, Señor, que tu siervo habla. Le hemos dado un giro, ¿eh? No es habla, Señor, que tu siervo escucha, sino escucha, Señor, que tu siervo habla. Que es lo que a menudo solemos, como tentación, decirle al Señor. Fijaos que cuando hablo yo, siempre estoy pendiente de mí. No salgo de mí. No puedo darme un encuentro profundo con el otro y con el Señor. Normalmente en nuestra vida estamos excesivamente pendientes de nosotros, excesivamente enganchados en lo que queremos y en lo que deseamos, que casi forzamos a Dios en todas las circunstancias de la vida a que actúe según nuestros posicionamientos y criterios. Y por eso, ¿qué es lo que pasa? Si no somos capaces de dar ese espacio al silencio, claro, no dejamos de ser protagonistas de la historia nosotros y no dejamos que el protagonista sea Dios. ¿Y a quién tenemos que dejar ser protagonista? ¿A Dios? ¿O el papel estelar lo tenemos que desempeñar nosotros? Dejemos que sea Dios el que lleve ese papel. Y para ello, ¿qué necesitamos hacer? Pues nada, tampoco a veces creemos que hay que hacer grandes cosas. No,
celebrar tan solo su presencia, dejar. Intenta escuchar. Dios siempre habla. ¿Y qué actitud tenemos que tomar? Pues como la de un niño. Un niño precisamente hace eso, fiarse de lo que le está diciendo su papá. Y lo escucha. Yo la otra noche estaba cenando en casa de unos amigos y cuando hablaba el papá, pues tenías allí las dos niñas pequeñitas, Esther y Miguel, pues que escuchaban a su papá con auténtica vehemencia. Es que te parecía que estaba Dios hablándoles. Y bueno, esto ya es una anécdota aparte. Es que yo quedé tan emocionado porque Esther, que tiene 6 años, pues yo tengo una relación muy bonita con ella. Y antes de irse a la cama vino, me dio un abrazo y ríanse ustedes. Me dice, que Dios te bendiga. Y claro, salido de los labios de una niña de 6 años, pues es para emocionarse. Algo que yo se lo había dicho muchas veces y ella parecía la voz de Dios que te estaba regresando eso que siempre le digo yo a Esther y acostumbrado en Latinoamérica a decirlo, que Dios te bendiga cuando te despides de alguien. Pues hay que aprender de esos niños, y a lo mejor no hay que hacer nada más que escuchar, absoluta dependencia. Yo no puedo hacer, no sé hacer, solo tengo que callar y nada más, y no hacer. Fijémonos que esto me gustaría que se nos quedase grabadito en la cabeza. Tengo que aprender, esta frase deberíamos de insistir en ella, tengo que aprender a callar y a no hacer. Nuestra cultura es la que nos enseña a creer que solo vivimos cuando hacemos. Hay personas que no pueden estar nunca quietas. Tienen todo el día que estar haciendo algo, si no creen que están perdiendo el tiempo. Yo siempre recuerdo, no sé si ya lo habréis escuchado, ¿no?, de Santa Teresa de Calcuta, que fue una vez un periodista del New York Times a hacer todo un artículo, ¿no?, de estos. Y estuvo 4 meses con ella y con sus monjas en la India dando vueltas. Total, que cuando se cumplieron los 4 meses y se van a despedir, él se está despidiendo y le dice cuánto admira la labor que hacían, cuánta entrega había en ellas. Y al final le fue recordando todas las cosas que habían hecho, admirado, porque igual acogían cristianos que musulmanes, de todo. Él iba reseñando cada cosa, pero le dijo, hay algo que no entiendo. Y la madre Teresa de Calcuta le dice, ¿qué es lo que no entiendes? Dice, ¿cómo es posible que pierdan 4 horas de su vida diariamente y no están atendiendo personas simplemente de rodillas en una capilla? Dice que la buena madre Teresa de Calcuta se lo quedó mirando y después le dijo, mi querido, has estado 4 meses conmigo y todavía no te has enterado de nada. Y efectivamente, eso es lo que muchas veces nos pasa. Creemos que el tiempo de Dios en el silencio es tiempo perdido. Por eso tenemos que hacer 20 prácticas religiosas, que no estoy diciendo que no. 20 actividades eclesiales, que no estoy diciendo que no. Pero qué pocas veces quedamos en silencio ante el Santísimo. ¿Recordáis cómo define la adoración el Catecismo de la Iglesia? Lo define como ese viejecito que lo veía todos los días el santo cura de Ars, que iba todos los días de 6 a 7 de la mañana y se ponía de rodillas en el sagrario. Y le pregunta un día al santo cura de Ars, ¿y qué es lo que estás haciendo todos los días de rodillas de 6 a 7? ¿Qué rezas? Dice, no rezo nada. Yo le miro y él me mira. Entonces es eso, es estar frente a Jesús, dejarte mirar por él, escuchar. En la oración, pues a veces queremos decir, y aprender a vivir sin hacer no es fácil. Por eso os invito a que alguna vez pues os dejéis, si tenéis tiempo, a no hacer nada frente al Señor. Nada, no pienses, cállate, para el cerebro, para todo.
no hables, no reces nada. Cállate, simplemente cállate. Y escucha, escucha. Había un mercenario allá en Latinoamérica, pues allí trabajábamos, pues igual que aquí, pero teníamos el doble de trabajo, ¿no? De gran acción, y tuvo un accidente y se quedó inválido. Y por supuesto, pues se le quejó a Dios de su inutilidad y de su indigencia. Imaginaos. Y Dios le contestó: pero yo no tengo necesidad de que hagas nada, solo necesito que sonrías siempre. Es que a veces Dios pide cada cosa y permite cada cosa en la vida de las personas que nosotros creemos que vamos a cambiar el mundo. No, no, si el que lo cambia es Dios. Pero a lo mejor con esa sonrisa perenne se cambian más corazones que con 100.000 actividades. El silencio siempre desemboca en la presencia del Señor. Y sí que os quiero decir algo. Siempre, siempre, esta es la segunda cosa, siempre, siempre hay respuesta. ¿Me estáis escuchando, verdad? Siempre, siempre hay respuesta. O sea, Dios no se queda mudo. Y claro no es al estilo que nosotros. Es decir, que yo cuando veo los debates de televisión, que todo el mundo está hablando y hablando y hablando, digo, ¿a quién sigo? ¿A cuál de los dos? Casi tanta información, no sé. No, Dios no es así. Y además os digo que esto es como un artículo de fe en el mundo del silencio. Dios siempre habla. Dios siempre da respuestas. Primero, no marques un plazo. Es decir, me tienes que contestar ahora, ya. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que ha habido algunas diferencias. No, es que me tienes que decir ahora lo que piensas. No, que no, tranquilo, que te des un espacio de tiempo. La respuesta llegará. Y llegará inesperadamente, porque Dios te la da cuando Él le da la gana. No cuando tú quieres que te la dé. No depende de nosotros ni de nuestras previsiones. Confía. Confía. Y el Señor te la va a dar. El primer día que llegó Tomás, le dijo: si yo no lo veo, no lo creo. Luego se le apareció a la semana siguiente Jesús, no cuando Tomás quería. Y le dijo precisamente: no. Ahora ven aquí, Tomasito. Ala, mete el dedo. Dios te contestará siempre. Y en el momento que crea Él que es el oportuno y tu corazón esté dispuesto. Por otro lado, esa respuesta no es única para todos. Podemos estar tú y yo rezando juntos y a ti te dice una cosa y a mí me dice otra preguntando lo mismo. ¿Recordáis ese salmo? Una cosa le he dicho al Señor y dos he escuchado, pues es lo mismo. Entonces, el Señor pues no le da una misma respuesta a la misma pregunta que hacen todos. Puede estar el esposo y la esposa haciendo la misma pregunta y a cada uno le responde diferente. Y son así las cosas de Dios. El amor tiene todos los colores, ¿sí o no? Y Dios tiene todos los sabores. Libertad, orden, paz. A cada uno le dice tú por aquí y tú por allá. Y si cada uno hacéis lo que os ha dicho el Señor, veréis cómo os entendéis. Y a lo mejor os ha dicho cosas diferentes. Y es así como es el Señor. A Dios no se le confina en una única experiencia. Dios se hará presente en cada uno. Por eso es tan importante el silencio, porque a cada uno nos va llevando. Y no todos estamos en la misma situación. Uno es más racional, el otro es más sentimental, el otro es emocionalmente, pues enseguida muy sensible. Pues son las cosas. Y Dios sabe a cada uno lo que le tiene que dar. Un instante es sutil. La respuesta de Dios no es aparatosa. Esto es importante que lo veáis. Dios no es un huracán. Dios no es cosas... Por eso, permitidme que os lea en el libro de los Reyes, en el capítulo 19, podemos leer lo de Elías, ¿no? Dice, estaba esperando la visita de Dios, Elías. ¿Recordáis? Hace poquito que lo leímos. El Señor le dijo, sal y ponte en pie en el monte ante el Señor. Dios va a pasar. Y dice, vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y les hacía trizas las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero Dios no estaba allí. Vino el fuego y Dios
no estaba en él. Después el fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera, se puso en pie a la entrada de la cueva y entonces oyó una voz. Fijaos que hay otras traducciones. Aquí nos dijo la nueva que acaban de hacer ahora, la nueva que están haciendo, que ahora nos ofrece aquí la Iglesia, dice una brisa tenue. Hay una traducción que dice un silencio abismal. En el silencio abismal. En ese silencio, él escuchó la voz del Señor. Todos estos acontecimientos pues, que vamos hablando ponen de manifiesto las actitudes por donde nosotros pasamos. A veces somos terremotos con nuestras agitaciones. Un poquito, pensémoslo, somos como los terremotos, ¿no? Y claro, adiós, vamos a ver por dónde le puedo hablar a este chico. Otras veces nuestra violencia es como un vendaval. Soltamos sapos, culebras y demás. Y es decir, Dios, a ver ahora cómo arreglo este entuerto. Y en esos momentos no nos podemos encontrar con nadie y hacemos daño. Por eso nadie está excluido de la experiencia de Elías. Él tuvo quizás que calmarse para darse cuenta de que pasaba la brisa tenue. Mirad, nosotros buscamos siempre lo eterno en el corazón de Dios. Y seguro que es en esa brisa suave donde sentimos la caricia de Dios. Por eso, el hacer el silencio hace pues que en muchas ocasiones toda esa agitación que llevamos encima, todos esos miedos, junto con todas las heridas que hay en nuestro interior, el silencio lo que nos va a ayudar es a ir dando esa pausa, esa caricia, ese roce, esa ternura de Dios, que nos va a ir pausando y nos va a ir pues alejando de nosotras tanta agitación. Y claro, y vosotros me preguntaréis, y bueno, cuando Dios habla, ¿de qué habla? ¿Qué es lo que quiere Dios cuando se comunica con nosotros? Y recordáis que Jesús nos dijo que lo primero que teníamos que buscar, ¿cuál era? El reino de Dios. Y además nos dijo que si nosotros lo buscamos, ese reino de Dios, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Y cuando nosotros hacemos ese silencio, no nos separamos de la vida, sino que la abrazamos. Y Jesús da prioridad a esta búsqueda y a este contacto. Por eso es importante que nosotros pues podamos darnos esos espacios dentro de nosotros, podamos encontrar esos lugares que de alguna manera se haga presente el Señor. No lo sé, podríamos extendernos mucho más, pero fijaos una cosa, cuando nosotros de verdad tenemos esa experiencia de Dios, lo primero que se da dentro de nosotros, ese miedo a la soledad. Hoy mismo, pues yo aquí en la casa, ayer nos hicimos la prueba del coronavirus, todos los frailes, porque andamos angustiados. Ha habido rebrotes en todo Lérida y además intensos. Han hecho un hospital al lado de guardia y estábamos todos con miedos. Pues esos miedos los cura el Señor cuando te pones frente a Él. Se deshielan los temores y las inseguridades. Y precisamente es como ese sol. Yo cuando miro la custodia me preguntaba siempre, ¿y por qué tendrá tantos rayos así, no? Y es verdad, calienta el corazón, es esos rayos que te llegan hasta lo profundo, ¿no? Y la presencia pues, de Dios en nuestra vida lo diluye todo. No lo sé si que podríamos, me queda ahí un ratico, pero simplemente invitaros a que realicemos esta experiencia, a que nos preparemos en algún momento a perder el tiempo con Dios, con el silencio, a dejar que Él hable y sobre todo a que resuene alguna de las palabras que Él nos ofrece, a que lo buscamos en nuestro interior. Y simplemente Él hablará, Él nos dará una palabra, Él seguro
seguro que siempre ahí, en lo más profundo de nuestro ser, Él tendrá algo que decirnos y algo en lo que consolarnos y algo en lo que de alguna manera impulsarnos bajo los dones que nos ha dado para que este reino sea transformado. Pues hasta aquí un poquito pues lo del silencio, y os invito a que lo practiquéis todos los días, aunque sean, empezad por 5 minutos, pero de silencio. Si luego al cabo de un tiempo conseguís 10, pues ya será. Mis constituciones me mandan 1 hora. Me cuesta, no vayáis a creer que es fácil. Pero a medida que lo hago, pues encuentro cada vez mi vocación pues más unida. Y para lo que me hice un día sacerdote y para lo que me llamó configurar Cristo en mi vida, pues no lo sé lo que pensarán mis feligreses, pero al menos lo intento. Que cada día Cristo se vaya configurando en mí y poder decir con un día, aunque solo sea al final de mi vida, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Buenas noches. Padre, muchas gracias. Pasaríamos entonces ahora a unas preguntas que nos han dejado en el YouTube y otros medios, y entonces se las haremos a continuación. Nada, ha habido pues varios oyentes que se han quedado con alguna pequeña duda, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo van poniendo por YouTube y nosotros lo vamos transmitiendo para que no tenga que estar dividiéndose, ¿vale? Entonces, una de ellas es que, bueno, cuando estamos en silencio y demás, ¿no? ¿Cómo realmente saber distinguir que si es un pensamiento de Dios o algo mío en esos momentos en los que estoy tratando pues, de buscar ese silencio o orar en ese silencio, ¿no? Que a veces nos viene como un poco la duda de decir, bueno, sí, esto lo estoy pensando yo, o realmente es un pensamiento de Dios. ¿Cómo realmente saber distinguir eso? Bueno, Dios nos va, cuando nos deja algo en nuestra mente, el gran problema es que queremos la respuesta ya. Cuando tú buscas una respuesta ya, y por eso me he detenido, cuidadito, no estamos en el mundo de voy al médico y ya me da la medicina. Dios no te la da inmediatamente. Y ahí es donde tú tienes que aprender a hacer silencio. El Señor se irá afirmando. El Señor irá poquito a poco, como le pasó al bueno de Eliseo. Primero pasó la tormenta, pasó el huracán, pasó. Entonces, que tú no quieras una respuesta en el primer momento que haces el silencio. Tú ves haciendo el silencio y esa pregunta ve ofreciéndola. Seguro que a lo largo del día escucharás una palabra de Dios. Seguro que a lo largo del día tendrás un acontecimiento, y si ese acontecimiento lo presentas en la oración, verás que el Señor va dándote palabras de 1000 maneras. Y que poco a poco se va confirmando esa pregunta que le haces tú al Señor, ¿no? Y luego es, ¿por qué siempre el Señor tiene que respondernos la pregunta que nosotros le hacemos? No, el Señor, lo que cuando se pretende es en una oración de silencio, que te dejes tú iluminar por el Señor. Que en tu vida dejes que el Señor tome las riendas de tu vida, Él, no que seas tú el que estés todo el día haciéndole preguntas al Señor. Es el niño pues que se deja y se abandona en las manos de Dios para que Él desde el silencio vaya llevando su vida, vaya iluminando con el Espíritu Santo cada una de sus etapas en las que se encuentra. Pero a la pregunta que me hacías, no, es que el Señor no te va a contestar en ese momento. Posiblemente, casi siempre, la primera respuesta es tuya. Por no decir el 99 de las veces. Siempre, claro, esa es la hojarasca que hay que sacar. Y entonces ves dejando. Y luego, pues, estate atento a la palabra de Dios. Busca en la palabra de Dios. Hazte la pregunta, ¿qué haría Jesús en esta situación? Esa pregunta te la has de hacer siempre, antes de estar escuchando una respuesta. En esta situación, Jesús, ¿tú qué harías? Y claro, eso ya, si tienes la humildad de estar escuchando lo que Jesús haría, pues ya a lo mejor, claro, en vez de autoafirmándote en una respuesta que es la que a ti te gustaría, pues te va dando luz de discernimiento. Muy bien, muchas gracias. También ha habido otra persona que nos comenta, bueno, realmente el cómo hacer para salir de un momento de aridez, ya sea pues a través del silencio
o de alguna otra forma para tratar de salir de la aridez espiritual. Ah, bueno, el salir de la aridez, eso ya sí es algo que uno lleva con... Bueno, lo primero, para poder salir, siempre, siempre, por supuesto, la oración y pedirlo, ¿no? Dos, importantísimo, el acompañamiento espiritual, que es con un buen acompañante el que te irá marcando ciertas, no ayudando, no te va a ir marcando, pero sí él te irá orientando el cómo, pues desde qué oración es la que tú sueles hacer, dónde verdaderamente en la oración puedes conectar con el Señor. Hay varias formas de hacer oración, incluso pues desde el mismo silencio, ver cuáles son las inquietudes que dentro de ti hay que te perturban tanto que a lo mejor te hacen estar en ese estado, pues simplemente que no acabas de sentir la presencia de Dios. Nada mejor que un buen guía espiritual que verdaderamente te reoriente y te acompañe. Y luego, pues pedir la gracia, porque a veces hay que pedirlo, porque a veces Dios permite ciertos estados por un tiempo. ¿eh? Y también a su vez ver y observar a la luz del Espíritu Santo, pues yo siempre he confiado y he creído en la oración de intercesión, que a veces tenemos que pedir ayuda, porque solos no podemos, y ayuda de otras personas que nos orienten, no que nos orienten, sino que recen por mí, que desde fuera también me acompañen en esa oración. Recordad el Evangelio de ayer, Jesús sana al paralítico por la fe de quienes lo llevaban. Ese era el Evangelio de ayer. El paralítico fue sanado, precisamente Jesús, viendo la fe de los que llevaban al paralítico, le dijo, tus pecados son perdonados. Y luego, al escucharlo, la opinión de los buenos escribas, les dice, no, ¿qué creéis? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonarle los pecados o decirle, levántate, coge tu camilla y echa a andar? Pues ala, para que veáis que sí, las dos cosas. Entonces es eso, mirad, es importantísima la oración de intercesión. Es importantísimo cuando se hace desde la fe para poder salir de ciertos estados de aridez espiritual. Muchas gracias, padre. Y luego, bueno, parece ser que es la última pregunta. Nos pide que si nos puede, para esta gente que después de la charla pues nos hemos quedado con inquietud, ¿no? Pues de todo esto que nos ha comentado, si nos puede dar unos tips prácticos, como unos puntos así un poco prácticos acerca pues de cómo podemos empezar, digamos, a pues adquirir este espíritu pues en el silencio, en realmente escuchar más al Señor, ¿no? A mí yo siempre que me pedían, cuando los novicios venían y me decían una de las cosas, padre, ¿y qué podemos hacer para rezar? Yo siempre me acordaba de lo que le decía, de la frase que tiene para definir sobre todo Santa Teresa, ¿no? Y cuando le iban las monjas y le decían, es que queremos hacer una oración como la tuya, es que queremos vivir y tener eso, poder casi hasta levitar. ¿Y qué hay que hacer? Le decían las monjas que se estaban preparando. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a una oración de contemplación como la tuya? Y la contestación de Santa Teresa pues era la siempre. Tomar la determinada determinación de orar. Tomar la determinada determinación de orar. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres de verdad aprender? Empieza por 5 minutos y cállate. No hay más. Guarda silencio. Guarda silencio. Es eso. Y ya verás, si eres capaz de acallar, claro que es difícil. Relájate un poquitico, ponte en presencia de Dios, pídele que el Espíritu Santo venga y automáticamente silencio. No le digas qué problemas tienes en este momento, simplemente pide el Espíritu Santo. Ven, Señor, ¿qué quieres hoy de mí? ¿Qué quieres tú? Habla. ¿Qué quieres hoy de mí? No que es, en este problema de hoy, ¿cómo lo tengo que resolver? No, ese no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué quieres hoy de mí, Señor? Si tú quieres, puedes leer un pasaje y a partir de ahí, Señor, con este pasaje, ¿qué me quieres decir? Déjalo que hable. Déjalo que hable. Simplemente que hable. Verás cómo te da una palabra, seguro. No es que no tenemos que utilizar a Dios
para que me resuelva mis inquietudes, que sí no en la oración de silencio, sino para que convirtamos la oración del silencio como eso, como que me vaya poquito a poco guiando Dios en mi vida. El Evangelio de cada día, esos libritos que tenemos, el pan diario en otros países, simplemente leer el fragmento y no manipulemos, simplemente calla, haz, ponte frente a él, habla, Señor, que tu siervo escucha. Mira a ver qué me quieres decir tú con este Evangelio hoy a mí, en este momento de mi vida. Bueno, pues a lo mejor te está pidiendo algo que tú ni tan siquiera hoy estabas meditando y él te da una respuesta. Gracias, Padre. Relacionado con esto, mira, nos han enviado otra pregunta que es la de, bueno, que va relacionada con esto de no manipular, ¿no? Digamos, cómo conseguir, realizar una oración consiguiendo, o sea, ayudándonos del Señor, ¿no? E intentando separar, pues, nuestros pensamientos, ¿no? De cómo hacer, en el fondo, para no manipular lo que realmente nos quiere decir Dios, ¿no? Con nuestros pensamientos, al fin y al cabo. Yo siempre ahí pues recurro un poquito a lo de Santa Teresa, es decir, al principio es difícil, es cuestión de constancia. Era lo que decía Santa Teresa, es decir, al principio cuando uno tiene que regar unas, es como la que tiene un pozo aquí y aquí tienes un campo que cuidar. ¿Qué es lo que pasa? El primer viaje que tú tienes es ir, cuando estás en la primera etapa de la oración, y el silencio también, es que tienes que ir a sacar tú el agua todos los días al pozo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú empiezas a acostumbrarte a ir al pozo, entonces vas adquiriendo el hábito, das ese paso a empezar a aprender a silenciar tus pensamientos. Pero claro, el gran problema que tenemos el hombre actual es que nos falta tiempo, queremos las cosas inmediatas, queremos siempre la pastillita que nos quita el dolor de cabeza. Y claro, estamos acostumbrados a que todo lo que suponga un esfuerzo, una continuidad, una sequedad, porque a veces la aridez también va muy bien para el alma, es decir, para sentir, y Dios la permite. Nosotros quisiéramos estar todos los días al 100% de fogosos, al 100% ahí animados, sintiendo a Dios que se nos sale, como cuando sales de unos ejercicios espirituales. Bueno, pues ya está bien, ya lo sé que eso sirve, pero no va a ser todo el estado nuestro. ¿Qué es lo que pasa? Empezar, como decía Santa Teresa, al principio es doloroso, es costoso, es ir y sacar los cubos de agua y regar las maticas. Con el tiempo nos damos cuenta que se puede inventar pones una noria, que ya vas entrando en la dinámica. Ya empiezas tú también, porque la sintonía es como la música. La música, la primera vez que la escuchas, pues puede haber una canción que te guste, pero hay otras que no. Yo me acuerdo de las de Medjugorje. La primera vez que escuché dije, vaya disco que me han regalado. Pero luego, ahora, pues la pongo todos los días en todas las celebraciones. Pero la primera vez que tú la escuchas, pues no te atrae. Hay gente pues, que la ha traído, a mí no. Y sin embargo, ahora está siempre puesta. O sea, en el momento que doy la bendición, siempre está precisamente el ven Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Pues en las cosas de Dios pasa eso. Hay que ir agarrándole gusto. Hay que ir practicando. Hay que tomar la determinación de hacerlo. Y verás como el Señor, el Señor no va a callar. Si tú callas, claro, porque luego hay personas que son imposibles, no, por más que lo intentemos, pero ya vas sacando. El segundo paso es que está la noria. Ah, pues mira, ahora ya tienes un borrico que da vueltas alrededor del pozo y el agua va saliendo y caray, lo único que te has de preocupar es que el burrico esté siempre ahí atado y dando. Y la tercera, como dice Santa Teresa, es cuando Dios te manda el agua. No haces nada y, en fin, escuchas a Dios por todos los lados. Pero es todo un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Luego, pues, luego ya ahí tenéis, o sea, no por una charla. Yo lo único que quisiera con esta charla es deciros, hey, esto es real, esto existe. Y si hacemos silencio, Dios habla. Y si de verdad, y si no, haced la prueba. 5 minutos. Al principio no vais a escuchar absolutamente más que los ruidos de la cabeza y los ruidos de los alrededores. Pero si somos constantes y ve Dios que somos constantes, iremos poquito a poco entrando. Luego ahí en internet hay muchos
Por ejemplo, tenéis si un día queréis, os mando toda una bibliografía y la mandáis a la gente. Es decir, tenéis una serie de páginas web que son espectaculares para aprender a hacer oración en el silencio, y para ser contemplativos en el mundo actual, no para curas no para religiosos, sino para que todos hacer, la gente como vosotros, vida contemplativa en el mundo de hoy. Saber leer las cosas, pues desde la contemplación. Y muy asequibles a todo el mundo. O sea, si queréis, pues un día pues os mando las direcciones y de verdad que yo ahí aprendo. Yo aprendo muchas veces. En esas páginas son donde saco grande, y para mí, he aprendido. Ahora mismo estoy leyendo las formas como el diablo nos va tentando. Es un espectáculo. Ves que tienen unos textos que son, y es de contemplativos del mundo actual. Es decir, y te va ayudando y te va iluminando, y yo sé que tendría que ser experto en eso, pero esto, pues hay gente que te da mucha luz. Vale, padre, pues sí, agradeceremos si después nos las envía y así las ponemos más adelante en el chat de enlace de la charla. Entonces, haríamos un pequeño resumen de la charla para que nos quedemos como con unos puntos claves y luego si omito algo, pues me corrige. Entonces, principalmente, o sea, lo más importante que tenemos que hacer es, primero, pues aprender a escuchar. También silenciar la mente, pero pues para esto, para que podamos empezar con lo básico, importante la postura, la respiración. Es importante también que pidamos la humildad, o sea, que aprendamos a ser humildes para que Dios nos pueda hablar. Entonces, la humildad la podemos pedir, tenemos que aprender también a contemplar al Señor en los pasajes del Evangelio, a escucharlo, meditar las palabras y las actitudes de Jesús, aprender a confiar en Él. Hace una semana casualmente vimos un poco hace 2 semanas de la confianza en el Señor, de abandonarnos a Él, y pues esto igual también se complementa. Y hacer como María, ¿no? O sea, ella que todo lo guardaba en su corazón y ella que es la madre del silencio, pues aprender a callar, a meditar todo en el corazón, a morir a nosotros mismos, para no pensar tanto en nosotros, sino dejar que Dios actúe, a sentir. Es muy importante que pasemos del sentir, del pensar al sentir, ¿no? Sentir cada vez más, aprender a sentir a Dios. Y en el silencio, pues siempre escuchar a Dios, y que Dios siempre nos va a dar una palabra, de pronto no inmediata, de pronto no como la imaginamos, como esperaríamos, porque va a ser algo más sutil, que tomará su tiempo, pero que es importante que empecemos a hacer silencio para que podamos escuchar a Dios en cada momento de nuestra vida. Sí, es un poquito, es perfecto el resumen, es decir, eso, dejar que Dios sea protagonista. Es lo que dice el canto, no dejar que Dios sea Dios incluso en los silencios. Y es lo único. Y que la respuesta siempre vendrá, o sea, que tengamos esa seguridad que siempre vendrá. Y luego ser constantes, ser constantes. Y ejercitarnos y dediquémosle 5 minuticos, 5 minutos cada día. Y veremos cómo poco a poco va la gente, vas tú creciendo hasta que Dios seguro que llevará las riendas totales. Y que nunca la respuesta, si esto a lo mejor no he hecho énfasis, nunca es única para todos. O sea, por más que hablemos de la experiencia del silencio, cada uno lo lleva a su manera. De ahí la necesidad muchas veces de buscar un acompañante espiritual para que nos ayude también a discernir con claridad pues todos esos movimientos que se van dando dentro de nosotros. Bueno, recordarles antes de la bendición final, recordarles que estas charlas de los viernes de Fundación Centro Medjugorje son cada 2 semanas, cada 15 días. Continuaremos con este ciclo, ya nos queda poco en julio. Y mañana tenemos charla del padre Inocencio Llamas sobre el nuevo orden mundial a las 19:30 hora de España.
Así que los esperamos a todos para que se puedan conectar a través de este canal, unirse a las redes si quieren mayor información y estar al tanto de las diferentes charlas. Las charlas las estaremos subiendo y la próxima semana también continuamos con más charlas. A todos muchas gracias por su asistencia y Padre Vicente nos regala la bendición de Dios, por favor. El Señor esté con vosotros. Pues que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, os acompañe siempre y nos dé pues eso, esa capacidad de poder escucharlo en toda circunstancia y poder hacer esos silencios en nuestra vida. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén.